Buenas tardes, gracias por venir. Yo soy la doctora Legión, secretaria de Prestación del Plano Social del personal del Colegio Argentino. Hoy estamos aquí para tratar un taller sobre salud mental. Cuando me ofrecieron esta charla, la verdad me puso muy contento. Hablar de salud mental, la verdad que es un tema muy lindo. Y en realidad es raro que vayamos a hablar de salud mental y empecemos hablando de trastornos. Así que bueno, para introducir un poco lo que es salud, hablamos de trastornos de nuestra época, trastornos actuales, por lo cual habría que definir qué entendemos nosotros por nuestra época. Muchos hablan del siglo XXI, como que nuestra época tiene que ver con, desde una mirada histórica en los años. Otros hablan de una etapa contemporánea, de un punto de vista sociológico, se puede hablar de la posmodernidad. Siempre hay que pensar primero, cuando decimos nuestra época, desde qué mirada lo vamos a ver. Entonces, si vamos a pensar nuestra época desde la salud mental, vamos a hablar de una época que empieza en diciembre del 2010. Bastante nueva la época, bastante joven, que tiene como hito algo muy importante, y es precisamente la ley 26657, el derecho de protección de la salud mental. Cuando hablamos de salud mental, sabemos que no es solo la ausencia de trastornos mentales, que tiene que ver con el estado de bienestar físico, mental y social. Bien, entonces cuando hablamos de salud mental, para seguir con esto de la ley va a decir que es un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación, mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de derechos humanos y sociales de toda persona. Lo que nos vamos a referir propiamente en esta charla sobre estos trastornos de nuestra época, en lo que se refiere al estrés, a los trastornos de ansiedad y a la depresión. El estrés. Esta palabra tan común, esta palabra tan de moda, que hoy vemos en todos lados, todo es estresante, todo nos genera estrés. Pero ¿qué es el estrés? ¿O qué entendemos nosotros por estrés? Porque fácilmente por estrés podríamos decir: la familia me estresa, el trabajo me estresa, mis estudios me estresan, mi pareja me estresa, tener que cumplir horarios me estresa, las noticias me estresan. Entonces, ¿qué es el estrés? Entonces empezamos a entender que el estrés en realidad se comprende por la sola característica de que inunda todo. Cuando realmente el estrés se instala, cuando realmente yo estoy sufriendo un estrés, todo está teñido de este estrés. Mi familia, mi trabajo, mis estudios, mi profesión. Entonces, este estresor, cuando nosotros hablamos del estresor, lo que genera el estrés, en realidad podría ser cualquier cosa. Cualquier cosa que tenga esa característica de generar estrés en nosotros. Obviamente, va a ser único en cada persona. Hay cosas que nos pueden estresar a todos y hay cosas que nos van a estresar a unos sí, a otros no. A unos van a estresar más, a otros menos. Puede ser cualquier cosa, un sonido fuerte, un miedo, ya sea laboral, ya sea por tener que cumplir con algo, una discusión, que el sueldo no nos dure, los vaivenes de la economía, la inseguridad, cualquier cosa puede actuar como un estresor. Tenemos que plantear sí o sí la subjetividad del mismo, o sea, las características únicas que pueden tener una persona. No todas las personas se estresan ante lo mismo. Tenemos que entender que la primera fase es una fase de alerta, es una fase que todos vivimos, incluso digamos que es una fase que necesitamos. Ante cualquier situación que nos invade afuera, nosotros necesitamos poder responder, ante lo cual vamos a tener dos opciones: o huir de ese estresor, salir corriendo, evitarlo, o resistir. Entonces, esta es una fase muy, muy importante, porque es acá donde la persona se pone en juego, donde se pone en juego su salud. Para no terminar en lo que propiamente, cuando nosotros hablamos, o en general se habla de estrés, de lo que estamos hablando es del distrés.
El distrés sí es esa fase de agotamiento, esa fase donde el estrés nos ganó, donde el estrés nos venció. Y aquí es donde aparece algo muy común, que acá es donde vamos a tomar el trastorno de nuestra época, propio de la situación de estrés, que es el burnout o síndrome del quemado. Precisamente tiene que ver con esto, con una persona que se siente quemada, como cuando nos quemamos en una herida. Entonces sentimos que cualquier cosa que toca la herida, que toca la quemadura, nos duele. No importa qué tan poca cosa sea, tal vez la misma agua con la que nos lavamos las manos todos los días, nos empieza a arder. Este es el burnout. Entonces estos síntomas empiezan a invadir a la persona en todo momento. No importa el ámbito, no importa si el estrés se generó solo en el ámbito laboral. Estos síntomas los lleva la persona consigo todo el tiempo. Como verán, son muchos los síntomas y de mucho tipo de características, desde disminución del deseo sexual, palpitaciones y taquicardias, tensión permanente, comportamientos de riesgo, dolores de cabeza. O sea que estamos hablando de algo que no solo nos afecta a nivel emocional, sino a nivel corporal. Entonces aparece esta famosa frase de nuestra época: evita el estrés. Bueno, ¿pero qué hago? Evita el estrés, evita cualquier situación que te estrese. Bueno, me quedo encerrado en mi casa. No, la soledad también me estresa. No se puede evitar el estrés. Entonces estas personas vienen y te dicen, no, vos evita el estrés. No trabajes tanto, viajá, pasa tiempo con tus amigos, salí a pasar, comprate una bici, hace deporte. No le prestes atención a las demandas, no te preocupes ni por la economía, ni por la salud, ni por el sistema de salud, ni la seguridad, ni la educación. No leas los diarios, no comas comida chatarra, no hagas nada. No hagas nada que te pueda poner mal. No hagas nada que en este estado de quemado, de sensible, que te pueda generar estrés. Es imposible, el estrés lo necesitamos, pero lo necesitamos en su justa medida. Por ende, en realidad lo que se intenta buscar es un efecto resorte, como si fuéramos una almohada. El estrés siempre nos va a llegar, pero no es lo mismo que nos llegue y nosotros tengamos la posibilidad de hacer el resorte, de amortiguar el golpe, a que ese estrés nos encuentre sin recursos, choque de lleno. Entonces, cuando nosotros hablamos de salud mental, tiene que ver con generar recursos emocionales en su mayoría, porque nuestro cuerpo está hecho en general para resistir tensión, aceleración, trabajo, pero a veces emocionalmente no estamos preparados. Y la ansiedad. La ansiedad es un buen recurso para luchar contra el estrés. La ansiedad es un estado. La ansiedad es ese estado de prevención. Yo con la ansiedad ya empiezo a prevenir eso que va a pasar. Antes de que llegue, yo ya lo siento, empiezo a sentir ese nerviosismo, esa sudoración en las manos, las famosas mariposas en la panza. Ya empezamos a prever la situación, empezamos a sentir que esto va a pasar. También es un estado muy necesario la ansiedad en las personas. Bueno, ¿qué pasa cuando esta ansiedad se convierte en un trastorno? Cuando ya no es un simple estado. Pasa esto, esta persona que por poco no se está comiendo los dedos, que no lo está pudiendo controlar. Este es el problema, cuando la ansiedad se empieza a trastornar, no la podemos controlar. Ya de por sí la ansiedad habla de un estado que no conocemos, de una situación que no sabemos realmente cómo va a pasar. Por eso nos genera ansiedad, una cierta incertidumbre. Entonces esta ansiedad nos previene ante esta incertidumbre. Entonces, la ansiedad va a constituir un aspecto normal del estado emocional de los seres humanos. Esa sensación de cosquilleo en la panza, de sudoración, tiene que ver con algo que se produce dentro de nosotros. Eso es lo importante que hay que entender de la ansiedad. La ansiedad la puede desencadenar el afuera, pero la ansiedad tiene que ver con algo que se genera dentro nuestro, dentro de nuestra mente, en nuestras emociones.
nos lleva a querer controlar todas las variables en juego. Si yo controlo la situación que va a pasar, la disminuyo. Como la persona que va a rendir un examen y necesita estudiar todo. No puede presentarse si no sabe todo. Esta necesidad de estar prevenido para cualquier cosa que pase. Por lo cual, como dijimos, conlleva una incertidumbre de no saber, de no conocer realmente la situación tal cual se va a dar. Entonces, la situación u objeto externo es solo un desencadenante. Pone en movimiento mi ansiedad, algo que se genera en mí. Entonces, para entender un trastorno de ansiedad, vamos a tener que entender primero qué son los trastornos. ¿Qué es un trastorno? Cuando nosotros vamos a hablar de trastorno, hablamos de un patrón comportamental o psicológico, o sea, estamos hablando de algo que sucede en nuestra conducta o que sucede en nuestra psiquis, de significación clínica, o sea, no es una simple molestia, es algo que realmente ha formado un cuadro. Cualquiera sea su causa, es una manifestación individual de una disfunción comportamental, psicológica o biológica. Y el trastorno que tomé para esta época es la fobia, algo que se da mucho actualmente. Fobia conocidas, hay más de 300 conocidas y clasificadas, como puede ser la aracnofobia, todos la conocemos, tenerle miedo a las arañas, la claustrofobia, los lugares cerrados, la agorafobia, que tiene que ver con el miedo al lugar abierto, en realidad al lugar donde estamos incómodos, donde podemos estar desprotegidos, un lugar que está fuera de mi seguridad. La acrofobia, que tiene que ver con el miedo a las alturas, y la aerofobia, que es el miedo a volar en avión. Hipopotomonstrosesquipedaliofobia. Porque al momento de clasificar una fobia, cualquier cosa nos puede dar miedo. Esa es la fobia a las palabras largas. Al momento de ver qué me da miedo, si yo lo sitúo siempre afuera, cualquier cosa me podría dar miedo. Entonces, las conductas que va a tener la persona ante el objeto temido, porque lo ponemos afuera, tiene que ver con la evitación. Entonces la pregunta es, ¿por qué lo ponemos afuera? Porque yo el objeto de afuera lo puedo evitar. Entonces el proceso de una fobia tiene que ver con un conflicto interno. Ese conflicto se reprime. Quiere decir que hay una parte de ese conflicto que no lo conozco. Si lo conociera enteramente, yo podría decir, en realidad mi problema es tal, y lo saco. Pero como no lo puedo terminar de sacar, lo desplazo. Creo el objeto temido, lo creo afuera de mí. Y una vez que ya lo tengo afuera, me defiendo de él. Entonces, tenemos en cuenta que esta ansiedad es subjetiva. Es algo que cada uno lleva dentro. La tercera forma que vamos a ver es la depresión. Como dijimos, seguimos en esto de que, ya dijimos, cada persona reacciona de manera diferente. Cada persona tiene una historia que va a determinar su manera de sufrir, su forma de poder llevar la ansiedad o no. Y también acabamos de decir que estos síntomas tienen un porqué, tienen un para qué. Entonces, la depresión la conocemos nosotros como esto, el sentimiento de tristeza, el egocentrismo. El egocentrismo es muy común en la persona depresiva porque quiere decir que la persona es el centro. Y si todo lo ve mal, su egocentrismo la va a llevar a que todo esté mal, a estar más triste. La bulia es la falta de voluntad. La anergia es la falta de energía. Es esto lo que las caracteriza. No le ponen voluntad a nada, no le ponen energía a nada. Dificultades para iniciar actividades. Persistente. La depresión es algo que no se basa en que un día me sentí mal. Es algo que persiste en el tiempo. Y sobre todo que implica una disminución de. Esto es lo que plantea sobre todo la depresión. Cuando nosotros estamos normal, nosotros podemos decir,
decir de alguna manera que hay una línea de normalidad, el depresivo empieza a disminuir, empieza a ir por debajo. ¿Qué es lo que disminuye? Lo que disminuye es la energía psíquica que le pone a las cosas. Disminuye la capacidad de sentir placer, quiere decir que ya no hay pasión, ya no hay ganas, ya no hay voluntad, ya no hay energía, ya las cosas no me importan. Todo ese interés, toda esa pasión que yo le había puesto se la empiezo a retirar, cada vez le pongo menos. Entonces en la depresión hay que tener 3 cosas en cuenta. Algo que le generaba placer a la persona, o sea que habían circunstancias que le generaban placer. De repente se crea el síntoma depresivo, todo esto que venimos hablando, se crea, hay un porqué, hay un para qué, por algo se creó. Y después de esta depresión, eso mismo que le generaba placer, ya no se lo genera. Entonces, se empieza a generar en la depresión una ruptura del lazo social. Yo la depresión la dejé al último porque tiende a reunir muchas cosas propias del estrés y muchas cosas propias del trastorno de ansiedad. El depresivo deja de buscar ayuda, empieza a cortar el lazo con los familiares, con los amigos. A veces es mucho más fácil ayudar a una persona que está en pleno estrés, no solo el profesional, los amigos, la familia, aconsejarlo, a una persona fóbica igual. Pero el depresivo se aísla, el depresivo corta el lazo. Entonces, este síntoma, esta depresión, denuncia un malestar interno a una persona. La persona ha decidido bajar los brazos, rompe el lazo que lo unía a su vida de relaciones, esta resignación. Entonces, cuando hablamos de esta denuncia, decimos que es propio de nuestra psiqui el generar algo nuevo, algo diferente, para sacar a la luz un padecimiento. ¿Qué quiere decir? Que la depresión es eso, es algo nuevo, que no podemos descargar, dijimos, por la vía normal, ya sea hablándolo, llorando, sufriendo en el momento. A veces en su momento, como a muchos le ha pasado, en un momento muy duro, tuvieron que ser muy fuertes. En un momento que querían llorar, tuvieron que estar fuertes, no llorar, ser más insensibles, y esas cosas se van acumulando. Esto es lo que nos dice el síntoma. El síntoma nos pide ayuda, nos pide que si hay un conflicto que está tratando de decirse de otra manera, lo escuchemos. Eso es lo que le pedimos al profesional de la salud. Entonces, el papel del profesional de la salud mental es quien sea formado para ayudar a la persona a encontrar la causa de ese sufrimiento. Es quien se ha formado. Bien, entonces nosotros recurrimos a un profesional para descubrir el para qué de ese síntoma. ¿Cuál es su objetivo? ¿Por qué se creó? La depresión, como dijimos, se mezcla el estrés, se mezcla la ansiedad. El equipo interdisciplinario, como dijimos, es lo ideal, es lo que mejor resultado comporta. Y el propiamente tipo de depresión que yo elegí, porque es muy propia de nuestra época, es el trastorno distímico. ¿Por qué lo elegí? Porque no lo conocemos. Porque es muy difícil de conocerlo. Porque nosotros conocemos a la persona que ante una situación difícil, ya sea un fallecimiento de una persona muy querida, un rompimiento con una amistad, con una pareja, cae en el pozo depresivo. Cae totalmente, lo vemos que está 5 días tirado en la cama llorando, no sale ni para comer. Entonces nosotros decimos depresión. Muy bien, han detectado una depresión mayor, un episodio depresivo mayor. En cambio la distimia no es tan fácil, porque precisamente se trata de un estado crónicamente depresivo, como que se alarga en el tiempo, no es ese pozo. Está presente la mayor parte del día, la mayoría de los días. O sea, la persona está todo el tiempo en este cierto estado de tristeza. Hay una pérdida o a veces un aumento desmedido de peso, insomnio, no puede dormir, hipersomnia, duerme demasiado, falta de energía o fatiga, baja autoestima,
dificultad para concentrarse, para tomar decisiones y sentimientos de desesperanza. Entonces, ¿qué pasa? No hay episodios depresivos mayores. Esta persona no consta que antes de este estado haya caído en ese pozo. Entonces nosotros decimos, pero no, si esta persona nunca la vimos llorando, nunca la vimos desganada, tirada en la cama, sin querer hacer nada. Esta persona nunca la vi depresiva. Y sí está depresiva. Pero es este tipo de depresión, la distimia. Ante estas situaciones, ¿qué herramientas plantearían? Ya dijimos que dejamos de lado el viajar, andate de fiesta, andate con amigos, todas esas soluciones que en algún momento nos hicieron felices. Entonces creemos que esta persona que está mal, ya sea porque está estresada, porque está en un trastorno de ansiedad, porque está depresiva, creemos que si a nosotros nos hizo feliz, a esa persona le va a ser feliz. La psicoterapia incluye la consulta al profesional de la salud mental. Escuchar es una tarea sumamente compleja. Yo sé que era de esperarse que yo estuviera en contra. Un amigo no es un psicólogo sin título. Un amigo quiere escuchar, es verdad, pero no está entrenado para escuchar. No basta con el mero hecho de hablarlo, como dijimos. Vamos a lo mismo, que vaya y se lo cuente un amigo, no quiere decir que lo vaya a resolver solo por contarlo. Porque si yo tengo un conflicto que quiere hablar, es porque espera ser escuchado. Y si escuchar es algo muy complejo, no por el solo hecho de hablarlo con cualquier persona, lo voy a poder manejar. Por lo cual suele pasar que estas personas mal, ya está instalada la necesidad de hablarlo. Por eso es que escuchar, interpretar el padecimiento y aconsejar en base a esto no es una tarea fácil. Por eso requiere de la ayuda profesional. Y lo propiamente que quería plantear como algo diferente son las estrategias de subjetivación. Las estrategias de subjetivación tienen que ver con cómo interactuamos con la realidad, cómo interactuamos con la vida, cómo interactuamos con nuestra época. La primera estrategia se llama habitar. Habitar precisamente tiene que ver con ocupar un lugar, con ocupar un espacio, con ocupar un momento. Pero habitar un espacio es construirlo. Bien, no es el mero hecho de transitarlo. No es que porque yo una vez dormí en la pieza de un amigo yo ya la habité. Porque habitar tiene que ver con construirla, con hacerla propia, con que ese espacio tenga que ver con mi espacio. Algo que sí caracteriza nuestra época moderna es la fluidez. ¿Qué quiere decir? Que los lugares, los espacios, las situaciones cambian constantemente. No es algo seguro, no es como antes que yo decía, yo sé cuál es mi lugar en la familia, yo sé cuál es mi lugar en mi trabajo. Entonces no necesitaba habitarlo. No necesitaba habitarlo porque ya me estaba dado. ¿Qué pasa ahora que todo cambia constantemente? Habitar implica no solo transitar un espacio, sino hacerlo propio, hacerlo de uno, aplicar eso único que dijimos que cada uno trae, eso subjetivo, eso individual, eso propio, aplicarlo al momento de habitar. Una frase que me gusta mucho de Sartre dice: la felicidad no está en hacer lo que uno quiere, sino en querer lo que uno hace. Bien, ese deseo va a hacer que eso que hacemos sea nuestro. Implica que eso que hacemos pueda ser querido, no que yo me tenga que basar en que lo que yo quiero hacer lo tengo que poder hacer. Pero si ya estás haciendo cosas, ¿por qué no las puedes querer? Esto tiene que ver con el habitar. La segunda estrategia se llama desacelerar. La época en que vivimos, como dijimos, ya no se caracteriza por la solidez, la seguridad. ¿Cuántos han escuchado hablar que uno decía antes, yo nací en tal familia y sabía que yo
iba a seguir con esa familia siempre, siempre iba a estar con esos hermanos, y iba a cuidar a mi mamá el día de mañana. Yo entraba a trabajar en una empresa y me moría trabajando en esa empresa, me jubilaba trabajando en esa empresa, la seguridad. Sino que ahora la época nuestra se caracteriza por la fluidez, este cambio constante, este cambio que todos los días cambia algo. Ni hablar de las épocas en que decíamos, che, qué lindo esto del 1 a 1. Y hoy vemos que todos los días le suman un poco al dólar. Este cambio constante, todos los días hay algo nuevo. Entonces, desacelerar se trata de una operación de buscar construir pausas en un ambiente que es veloz. Estos espacios que nos permitan incorporar los cambios que se van generando. Estos lugares en donde yo sí puedo decir, yo acá pauso, yo acá me paro. Y el último, que es precisamente lo dejé por algo para el final, suspender. Suspender no se trata de parar, no se trata de terminar. Se trata de poner en marcha el pensamiento. Qué raro que para poner en marcha el pensamiento haya que suspender. Estamos acostumbrados a buscar respuestas en personas que uno presupone que saben. Bueno, ese es el modelo que hay que suspender. Porque si nosotros le damos todo el saber a la otra persona, ¿para qué estamos nosotros ahí? ¿Para qué pensar si el otro me lo va a decir? ¿Para qué buscar qué me pasa si yo sé que el otro me lo va a decir? Entonces, cuando nosotros decimos, busquen ayuda en los profesionales de la salud, es ustedes busquen ayuda. Por ende, la primera parte de la oración es ustedes. Si ustedes no están ahí pensando, no van a encontrar la ayuda del otro lado. Comprometerse con el problema del cual uno tiene la respuesta. Por eso hablábamos por ahí de que por ahí la pastilla nos va a ayudar, pero no nos va a curar, porque la pastilla no tiene la verdad de lo que nos pasa. Lo tenemos nosotros. Bien, dijimos que no lo podemos terminar de ver, que no lo terminamos de conocer. Entonces buscamos un profesional que nos ayude a llegar a ella. No que la encuentre por nosotros. No que nos diga, mire, ¿sabe qué? Yo tengo miedo a las arañas, buenísimo, aracnofobia. No, yo no necesito ese tipo de saber. Yo necesito mi saber, ¿qué me pasa a mí? Entonces, el profesional de la salud mental, antes que una respuesta, debe plantear una pregunta. Quien quiera mejorar su salud mental debe lograr el paso, nada fácil, de tomar el padecimiento por el que consulta A para poder consultar C. Bien, para poder también preguntarse por lo que le pasa. Si una persona no se puede preguntar a sí misma también por su padecimiento, no avanza, el tratamiento no va a avanzar. Se va a estancar siempre en el mismo punto, en el punto donde el psicólogo ya no puede dar respuesta, porque ya no las tiene, la respuesta la tiene la persona. Bien, hay muchas formas de controlar la ansiedad. Es verdad, cuando yo les dije, no hagan caso cuando les digan salgan de viaje, no les hagan caso cuando les digan hagan deporte. Todo tiene un poco de razón, ¿bien? Pero la persona tiene que comprometer su ansiedad. La ansiedad es energía, es una energía que se pone en marcha. ¿Por qué? Como dijimos, preveemos una situación, por ende mi cuerpo empieza a trabajar, se pone en movimiento, se pone en energía. Entonces muchos dicen ¿cómo? Muchos dicen fumo. ¿Por qué? Porque no están poniendo esa energía en movimiento. No están enfrentando la situación. Entonces, ¿quieren probar viajar? Viajen, pero háganlo. ¿Quieren probar hacer deporte? Bien, pero háganlo. Gasten esa energía y tengan la posibilidad de equivocarse, decir, no me funcionó.
Bueno, todo lo que estábamos charlando recién. El ataque de pánico es una invasión masiva de la ansiedad, una ansiedad que no podemos controlar, una ansiedad, digamos, que nos está a punto de explotar, que nos sale por todos lados. Por eso la persona que está sufriendo un ataque de pánico dice, no me toquen, córranse, porque es como que su cuerpo está totalmente paralizado. Siente como que algo le puede hacer daño, si siente que se está por morir, ¿cómo sabe que esta persona que la va a tocar no va a terminar de matarla? Entonces es eso, el ataque de pánico es cuando esa ansiedad se vuelve tan descontrolada que en vez de generar lo que podría ser una fobia, lo que genera es pánico, es esa explosión, ese sentimiento de que me puedo morir o que simplemente puedo dejar de respirar. Como dijimos, tiene que ver con un conflicto de la persona, porque una persona puede sufrir un ataque de pánico en pleno parque con mucho aire y aún así no poder respirar. Es muy común que tenga recaídas, sobre todo las personas que solo hacen un tratamiento psiquiátrico, por el hecho de que el cuerpo genera acostumbramiento a la pastilla. Por ende, esa pastilla que de repente hizo un gran efecto, ese efecto se va a mantener y va a ir disminuyendo. Por ende, en un momento en donde la persona se da cuenta propiamente que ya no le hace efecto, posiblemente esté en medio de una recaída. Y ahí recién consulte al psiquiatra de nuevo. Pero la verdad es que si esa persona sigue en el mismo estándar de salud, que tiene estos pozos, por los cuales, estos altibajos por los cuales recurre al psiquiatra, cuando la pastilla no haga efecto, si no hizo además un acompañamiento psicológico, cuando la pastilla no haga efecto se va a encontrar con los mismos altibajos, porque no los trabajó.